Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Cindy Maritza Bolaño, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas y hoy, en compañía del grupo colaborativo número 4 del curso Teoría de Números, queremos socializar con usted el tema ecuaciones diofánticas. Mi grupo está compuesto por mis compañeras Ana María Trujillo, Aida Arévalo y mis compañeros Dumar Pérez, Harold San Miguel y William Sánchez. Vamos a iniciar definiendo lo que son las ecuaciones diofánticas. Una ecuación, pues como lo sabemos, es una igualdad y se llama diofánticas gracias al planteamiento que realizó el matemático griego Diofanto de Alejandría en el año 215 a.C. Entonces estas ecuaciones se definen como una ecuación algebraica que contiene varias variables y que se caracteriza especialmente porque las soluciones siempre van a ser números enteros. Bueno, pues para resolver una ecuación diofántica, al igual que en las ecuaciones que comúnmente nosotros manejamos, consiste en determinar cuáles son los números que cumplen precisamente pues con la ecuación para que la igualdad se dé. Estas ecuaciones pueden ser de 2, de 3 o de más variables, así como también pueden ser de primer, segundo o tercer grado. Un ejemplo es, por ejemplo, 11x más 9y es igual a 189. Vemos que tenemos una ecuación lineal de dos variables. Se caracteriza, como lo decía, porque los coeficientes a, b y c siempre van a ser números enteros, porque las variables x, y, z y todas las que tenga la ecuación también son números enteros. Y como decía, están de tipos lineales, cuadráticas cuando el mayor exponente es 2 y cúbicas cuando tenemos un exponente elevado a la 3. Vamos a encontrar de la forma ax más bx igual a c, donde a, b y c son los coeficientes que pertenecen a los números enteros y donde x, y son las variables que también pertenecen a los enteros. También lo podemos encontrar de la forma ax menos by es igual a c. Hay un teorema que nos permite determinar la solución, y es que c es igual a un múltiplo del máximo común divisor de A y de B. A continuación, mis compañeros van a explicar cuáles son los criterios para la resolución de estas ecuaciones. Me corresponde hablar del tipo o el criterio de resolución de la ecuación a través de la suma y resta. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una ecuación diofántica y, como ya lo explicaba nuestra compañera, la característica de estas ecuaciones es que se buscan números enteros, la respuesta tiene que ser números enteros, y que estas ecuaciones están dadas cuando tienen más de una incógnita, como la que nos presenta en este momento es el ejercicio. 2x más 5y es igual a 31. Lo primero que vamos a hacer a claridad es que este método es muy similar para la suma y resta. Lo que cambia, lo vamos a analizar, es el signo del valor. En este caso, lo primero que vamos a hacer a través del método de tanteo, vamos a ubicar un número que multiplicado por 2 y un número que multiplicado por 5 se acerca a la respuesta. Entonces, en este caso, 13 por 2 más 5 por 1 pues nos va a dar 31. 13 por 2 y 5 por 1 nos cumple, se mantiene la igualdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el coeficiente de y, lo vamos a enviar a la izquierda y lo vamos a enviar negativo, lo vamos a restar, y el coeficiente de x lo vamos a enviar a la derecha de forma positiva. Y vamos a empezar a hacer la operación. En este caso vamos a sumarle, valga la redundancia, a 13 le vamos a sumar menos 5, nos va a dar 8, y 1 más 2 nos va a dar 3. Como podemos evaluar, 8 por 2, 16, más 3 por 5, 15, se mantiene la igualdad, nos va a dar 31. Así sucesivamente podemos seguirlo realizando, ya que la característica de estas ecuaciones es que tienen múltiples respuestas. Esto tengámoslo en cuenta cuando estamos hablando de la suma. El coeficiente de y lo vamos a restar y el coeficiente de x lo vamos a sumar. Ahora, vamos a analizarlo en la resta. El procedimiento es el mismo. Vamos a empezar de la misma forma a través del método tanteo, ubicando los valores que se aproximan a mantener la igualdad. ¿Qué cambia? Que los coeficientes en ambos lados, tanto el coeficiente de y lo vamos a sumar como el coeficiente de x lo vamos a sumar. Todos
vamos a trabajar de forma positiva y vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces 13 más 5 nos va a dar 18 y 1 más 2, 3. Como podemos ver, se va a mantener la igualdad y al igual que en el ejercicio anterior, podemos seguirlo haciendo de forma consecutiva. Lo más importante es que hay que tener en cuenta que cuando lo estemos trabajando, cuando la ecuación sea de resta, los coeficientes con los que vamos a trabajar siempre van a estar de forma positiva, mientras que cuando estamos trabajando de suma, el coeficiente de y se va a restar a la x. Muchas gracias. Seguiremos hablando de los criterios de resolución para ecuaciones diofánticas. En este caso, hablaremos de cifras terminales. Para resolver una ecuación diofántica por cifras terminales, tenemos que tener en cuenta que alguna de sus coeficientes debe de ser 10 o 5. En este caso, partiendo del primer ejemplo, tenemos 10. ¿Qué nos quiere decir? Que cualquier variable multiplicada por el coeficiente 10 terminará en 0. Punto. Luego tenemos en el resultado 226. ¿Qué quiere decir? Que nuestro número final debe ser 6. Para este caso buscamos un número que multiplicado por el coeficiente que acompaña a la x, que no es 10 ni 5, nos arroje como resultado final el número 6. En este caso tenemos varios números que nos permiten cumplir con esto, como lo son el 8, el 18 y el 28, ya que al multiplicar el 7 por cada uno de estos, obtendremos al final el número 6. Una vez tenemos ya hallado la variable x, simplemente reemplazamos de la manera que conocemos, haciendo un despeje de ecuaciones y obtendremos nuestra segunda variable que sería 17. Ya en este caso comprobamos los resultados para x8 y para y17 y efectivamente cumpliríamos la ecuación. Ahora bien, podemos tener varios resultados de la siguiente manera. Al primer término le sumamos el coeficiente del segundo término y al segundo término le restamos el coeficiente del primer término. Con esto tendríamos varios resultados. La segunda manera es partiendo cuando tenemos en alguno de los coeficientes el número 5. Lo que hacemos en este caso es multiplicar toda la ecuación para que no cambie por el número, por 2, manteniendo la igualdad. En este caso, 9x más 5y igual a 137. Multiplicamos cada término por el número 2 y obtenemos 18x más 10y igual a 274. Y volvemos al ejemplo número 1. Como ya tenemos a 10 en uno de los términos y sabemos que obligatoriamente al multiplicar por 10 obtendremos un resultado final 0, revisamos el resultado que es 274, lo que nos indica que el primer término, en este caso el que es diferente de 10, debe de darnos al final 4. Para este caso probamos 18x, en el cual podemos reemplazar la x por infinidad de números. En este caso tenemos al 3, el 8 y el 13 y obtendremos como resultado final un número 4. Al darle valor a nuestra variable x, como el ejemplo anterior, igualmente despejamos. En este caso tendremos que y es igual a 22, para la cual tendríamos la solución de nuestra ecuación para x3, para y22, y tendríamos que efectivamente se cumple y obtendremos a 137, que era nuestro resultado inicial para la primera ecuación. Podemos obtener varios resultados al igual que el anterior, al primer coeficiente sumándole el segundo coeficiente y al segundo coeficiente restándole lo del primer término. Muchísimas gracias. Responde a hablar sobre los métodos geométricos para solucionar este tipo de ecuaciones. Entonces, para ello voy a utilizar uno de los ejemplos, uno de los problemas que estaban en la guía de la tarea número 5 para poder ilustrar de manera más sencilla esta situación. Entonces, empecemos así. En el problema nos piden de la ecuación 3x más 2y igual a 124, cuyas soluciones son números enteros positivos, calcular la mayor suma para x y y. Entonces, lo primero que yo voy a mostrar es lo siguiente. O sea, observe que en la ecuación, voy a sacarla por aquí aparte, 3x más 2y igual a 124.
tenemos tres cantidades. ¿Listo? Esta primera cantidad es una cantidad que es par. ¿Listo? Ahora, si esta cantidad es par, entonces estas dos cantidades, esta 3x y esta 2y, necesariamente tienen que ser pares. ¿Por qué? Porque existe un teorema en la aritmética básica que dice que la suma de dos cantidades pares me da como resultado otra cantidad que es par. Entonces, obviamente 2y es una cantidad par. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de 2. Entonces, esta es una cantidad par. Necesariamente 3x también tiene que ser una cantidad par, pero para que sea una cantidad par, x tiene que cumplir unas condiciones muy especiales en este caso. O sea, aquí la situación, lo que hay que analizar es qué pasa con x para que 3x sea una cantidad par. ¿Listo? Porque 2y ya lo es. Y 124 pues obviamente también es. Entonces, para que 3x sea una cantidad par, x tiene que cumplir una condición muy especial. X necesariamente tiene que ser una cantidad par. ¿Listo? Entonces, me quedaría que X podría ser 2 o podría ser 4 o podría ser 6. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Enteros positivos. O sea, esos son los posibles valores que podría llegar a tomar X. ¿Listo? Entonces, ya haciendo este análisis, yo voy a tomar y voy a expresar esta ecuación inicial, 3x más 2y igual a 124, la voy a expresar como una función de y. Si yo tomo esa ecuación y la expreso como una función de y, me quedaría de la siguiente manera. Y igual, ¿cierto? Este 3x lo paso al otro lado, me quedaría negativo. ¿Cierto? Este 2y pasa a dividir a todo lo que queda en el lado derecho de la ecuación, por lo tanto me quedaría 3 medios de x, ¿cierto? Más ese 2 divide a 124, o sea que me quedarían 62. Observe que y, en este caso, es una función que depende de x. Es una función lineal. Es una función lineal que depende de x. ¿Listo? Y yo sé en mi problema que x puede tomar algunos valores que son 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente en el conjunto de los enteros positivos pares. Bueno, entonces, desde aquí yo me voy a apoyar en el gráfico de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a la siguiente presentación. Aquí. Ahí está. En GeoGebra he digitado la función que acabé de despejar, y igual a menos 3 medios de x más 62, ¿cierto? Y GeoGebra me arroja esta gráfica. Observe que yo sobre la gráfica puedo tomar algunos puntos, ¿listo? Pero antes de hacer eso, yo voy a analizar lo siguiente. Observe que esta gráfica tiene dos valores extremos, ¿listo? Dos valores extremos. Uno que está aquí, donde tengo exactamente el cursor, ese sería un valor extremo. Este punto, que corresponde a uno de los valores extremos, tiene coordenadas 0 en x y 62 en y. Y el otro valor extremo sería este que está aquí, que corresponde a una fracción para x y 0 para y. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿para qué valores enteros positivos de x y y la suma es máxima? Entonces, gráficamente yo representé la función y igual a menos 3 medios de x más 62 y empecé a tomar algunos puntos sobre la gráfica, con coordenadas enteras. Por ejemplo, entre ellos está el 2,59, que es el punto A, aparece el 4,56, que es el punto B, aparece el 6,53, que es el punto C, y así sucesivamente. ¿Listo? Observe que esta es una gráfica decreciente. Obviamente porque su pendiente es negativa, ¿listo? Pero si usted analiza la suma de las coordenadas para cada uno de los puntos representados allí, se va a dar cuenta que a medida que X empieza a aumentar su valor, Y empieza a disminuir. Y la suma también es decreciente. Por ejemplo, para el punto A la suma me daría 61. 2 más 59 es 61. Recordemos que 2 y 59 son las coordenadas del punto A. Para B, la suma me daría 60. Observe que 4 para X, 56 para Y, 4 más 56 me da 60. Y así sucesivamente usted está viendo que la suma de las coordenadas X, Y va decreciendo. Por lo tanto, esto me lleva a concluir fácilmente que la suma es máxima cuando X toma el valor de 2 y Y toma el valor de 59. ¿Listo? De esta manera, yo le podría dar un enfoque geométrico para solucionar una ecuación de tipo Diophant.
Bueno, agradezco mucho la atención y a nombre del grupo quiero darle las gracias a la profesora por este espacio y por todos los aprendizajes compartidos. Mil y mil gracias. Feliz tarde para todos.